Bueno, crearon el test que detecta COVID en 5 minutos. Pharmacop Test. Bueno, en épocas donde es importante tener esto porque, bueno, todos te piden más testeo, más cantidad. Bueno, esto puede ser una buena herramienta. Claro que sí, vamos a hablar con un investigador del CONICET, con Sebastián Cabalito. Sebastián, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Contanos un poco de qué se trata este test, esta investigación importantísima de científicos argentinos. Mira, el tema es el siguiente. Hay varias formas de testear al COVID o a pacientes con COVID. Por un lado tenés los test que se basan en alguna forma de PCR que detectan el virus en sí mismo, si la persona está infectada en ese momento. Ahí están, bueno, dos de los desarrollos nacionales anteriores, el de la gente de la Universidad San Martín con los de la Universidad de Quilmes y los de la Fundación Casará. Esos se basan específicamente en la detección del virus. Y después están los test que son de alguna forma indirectos, que detectan los anticuerpos que nuestro cuerpo genera cuando se encuentra en contacto con el virus. ¿Sí? Bueno, nuestro desarrollo pertenece a ese grupo. La idea de este test, que no es, digamos, no es un invento ni nada, sino simplemente un desarrollo local de algo que ya existe en el mercado internacional. Se pueden comprar y de hecho Argentina importa estos test en este momento para utilizarlos. La idea simplemente, bueno, haciendo un poco de ingeniería inversa y metiendo investigación propia, tener uno que se fabrique en el país, como para cubrir, al menos en parte, no se puede cubrir toda la necesidad por una cuestión de la capacidad de producción de las empresas farmacéuticas en Argentina. Al menos cubrir en parte las necesidades, bien sea del Estado o bien sea de obras sociales, ARTs. ¿Sí? La idea de este test es, a través de un pinchazo en el dedo, como los test de glucosa, se pone una gota de sangre en un cassette de plástico que adentro tiene una tirita de papel especial, que se llama nitrocelulosa el papel. Se ponen unas gotas de un líquido, de un buffer, y si después de 5 minutos, entre 5 y 15 minutos, aparecen 2 líneas de color en esa tira de papel, el test es positivo, con lo cual nosotros estuvimos en contacto con el virus, o estuvimos, digamos, o estamos enfermos en este momento, o lo estuvimos y no tuvimos síntomas y no nos dimos cuenta. Y si aparece una sola línea, el test es negativo, ¿sí? Formato igual a un test de embarazo. Claro. Rapidísimo, Sí, porque sí. es casi inmediato. Es casi inmediato, sí. Igual, digamos, no diagnostica, insisto, no diagnostica la enfermedad ni la infección. No, O sea, no, después claro. por eso es que esto tiene que ser realizado por alguien que tenga algún tipo de autoridad. Si esto no es para uso personal, uno no puede ir a la farmacia a comprarlo y hacerse un test, porque el resultado del test influye sobre la salud pública. Claro. Entonces, si yo me hago un test de embarazo y me da positivo y yo no digo nada, bueno, lo sumo, me jorobo yo y mi familia o lo que fuera. Acá si me da positivo y yo escondo el resultado, estoy perjudicando a todo mi entorno, familia, trabajo y lo que fuera. Entonces Claro. tiene que haber alguien de seguridad e higiene de una empresa, alguien en una salita de primeros auxilios, un empleado municipal en una estación de trenes o en un lugar de tránsito que diga, bueno, te dio positivo, tenés que hacer algo, hisoparte, aislarte o lo que fuera, ¿sí? Claro. Tiene que haber una orden de alguna forma como para que la persona que da positivo siga alguna acción. La verdad que es muy interesante lo que contás y muy positivo para esta lucha que estamos teniendo del COVID. Pero yo te quiero llevar a la previa. Digo, ¿cuánto se trabajó en esto? ¿Cuánta gente? Me imagino que es un trabajo largo, pues uno ve el producto final, ¿no? Pero digo, atrás de todo esto hubo, bueno, muchas horas de trabajo. La velocidad también, porque no son lo mismo los tiempos, digo, en el medio de una pandemia. Hay otras exigencias. Obvio, obvio. El sistema científico normalmente cuando hace estudios, llamémosle de rutina, nuestros estudios tradicionales, nuestros tiempos son siempre de años. O sea, un proyecto, un subsidio de la agencia, que es nuestro proveedor de dinero habitual, es de 3 años. Y uno plantea un objetivo para que dentro de tantos o cuantos años tenga un resultado de algo que está estudiando. Y si no obtiene ningún resultado importante, no pasa nada, ¿sí? Entonces,
es como que esto nos puso en un estímulo muy distinto, porque acá había, por de pronto, un tema de salud pública en el medio y un tiempo acotado, ¿sí? Porque claramente uno no puede estar 3 años para desarrollar una cosa de estas. Entonces, bueno, empezamos más o menos a fines de marzo, empezamos con la idea de este test. Entre que nos pusimos de acuerdo con Gastón Ortiz, que fue mi socio desde el comienzo con este trabajo, y salimos a buscar fondos. Arrancamos más o menos a mediados de abril, estábamos ya con las tareas, lo que se llama bioinformática, que es estudiar el gen de la proteína por computadora para ver toda la parte biológica del arranque del trabajo. Y la parte experimental la empezamos a principios de mayo, con tres chicos que son becarios de mi instituto, que bueno, como estábamos en el medio de la APSO, no estábamos yendo a trabajar, con lo cual no tenían posibilidad de hacer trabajo de sus tesis doctorales en particular, y bueno, obviamente muy gustosos que se sumaron al grupo. Y ahí, bueno, empezar primero, bueno, ya habíamos conseguido el dinero a partir de un inversor privado, habíamos pedido en el Estado, en la agencia, esos proyectos que salieron hace un tiempo para el tema de COVID y no nos salió, con lo cual, bueno, salimos a buscar un privado, encontramos una empresa privada, 2 en realidad, Alimentos Proteicos y Bambú Biotech, que pusieron la financiación para esto. Sí. Y la jefa de Alimentos Proteicos nos contactó con Pharmacop. Ellos tenían un contacto previo con Pharmacop, que es esta empresa farmacéutica recuperada por sus empleados, que es una cooperativa. Lo que era antes Laboratorios Ruxo-Cefa, que era uno de los principales productores de sueros de hospitalarios. Y bueno, ahí empezamos con esto ya con la idea de, mientras nosotros arrancábamos con el desarrollo de la tira, los de Pharmacop empezaban con la adaptación de su lugar para recibir los equipos que se iban a comprar para fabricar. Ahora, Sebastián, te interrumpo para hacerte esta consulta. Primero, ¿qué costo tendrá, si están pensando o pueden barajar más o menos qué costo puede llegar a tener esto en el mercado? ¿En qué se diferencia concretamente, pero breve, con el que ya había adoptado el gobierno de Alberto Fernández, que ya había presentado hace un mes aproximadamente un test también relativamente rápido? Y además esta noticia con la que hoy nos desayunamos, que realmente golpea fuerte, ¿no? Que Argentina aparentemente es el país con más muertes diarias por millón de habitantes en el mundo. Digo, evidentemente lo que faltó, y lo decían muchos especialistas, eran testeos. Evidentemente ahora con estas propuestas, esa situación quizá pueda empezar a cambiar. Mira, a ver, vamos por partes. Hasta ahora hubo 4 desarrollos nacionales. Total, a ver, la nota de la que levantaron de Telam dice que el test es 100% nacional. Eso, como casi ocurre siempre, no es del todo cierto, ¿sí? Hay insumos importados. Argentina no produce todo lo que se necesita. Sí, obviamente, la tecnología para que funcione bien está puesta acá en Argentina, y algunos de los insumos son argentinos, algunos son importados. Como te decía, de los 4 sistemas que se desarrollaron en el país, el del grupo de Gamarnin, que es el ELISA, fue el primero que salió, el Covidar. Después los dos test rápidos que se llamaron, el NeoKit y el de ChenTest, el de San Martín y la Universidad de Quilmes, y ahora este. La diferencia entre este y los 2 anteriores es, como te decía al principio, lo que detecta, ¿sí? Esos 2 son variaciones del método de PCR. Lo que es rápido de esos test es la reacción de PCR en sí, pero todo el resto del proceso, ¿sí? Que eso fue una confusión, por lo cual en general mucha gente está como enojada con esos test, como que no sirven y no aparecieron nunca, simplemente porque se usan dentro de los hospitales, ¿sí? O sea, se han producido, el Estado las usa, en general, dentro de un hospital después del hisopado. Se hace el hisopado y capaz que la técnica, en lugar de durar 24 horas, dura 22, porque la parte PCR está acortada. Claro, porque lo que muchos se preguntan desde la ignorancia, ¿no? Es esto, lo del falso positivo y falso negativo, ¿se influye en que el test sea más o menos rápido? El que sea, que sea más, no tiene nada que ver.
Okay. No, No es que la tienen más evaluación posibilidades de hierárquica- tener un falso positivo por ser más rápido, ¿no? No. A ver, el test de PCR, la RT-PCR sigue siendo en todo el mundo el gold standard, ¿sí? Es el método. Todo lo que uno haga tiene que ser comparado con ese método, porque es el que acepta la comunidad internacional en todos lados. Estos dos, los dos primeros anteriores que salieron, son una variación de ese sistema de PCR, que simplemente acorta el paso final, ¿sí?, de la reacción en sí de amplificación del ADN. Este método nuestro es absolutamente distinto y no lo puede reemplazar, es un complemento de la PCR, ¿sí? En Argentina, y ahí puedo ir un poco a la segunda pregunta, Sí. se testea solamente frente a la presencia de síntomas, ¿sí? A nivel de PCR. Y eso fue quizás, por lo que sea, por logística, por dinero, por lo que fuera, ese fue para mí el peor error que tuvo el gobierno por cómo manejó la pandemia. Porque hay un montón de gente que no tiene síntomas. Y si tiene síntomas los pasa por alto porque cree que es un resfrío, una gripe. Superficiales, ¿Sí? De hecho, ¿recuerdan cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo estos test que nosotros estamos produciendo ahora, una marca importada, en la Villa 31, encontraron 8 personas con respuesta positiva de anticuerpos por cada uno que había sido testeado por PCR. Había 7 personas que habían pasado sin síntomas, sí. y esa persona contagió durante todo el periodo. ¿Sí? Ese es el tema de, para mí, Sebastián, la falla que... Sí. Súper claro, y la verdad que te vamos a volver a convocar, y es Vamos muy a ver. importante también la creación de este test de científicos argentinos y nos enorgullece un montón. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, viejo. Chao, hasta luego.